En el uso de la palabra el diputado Karim Alumes Godio. Gracias, presidente. Bueno, jefe de gabinete, bienvenido a esta casa, la casa de la democracia en la Argentina. Le dejo un dato. Usted ha contestado el 52% más de preguntas que lo que hizo estadísticamente la gestión anterior. Que no solamente no venía al Congreso, sino que tampoco respondía a las preguntas, lo que nos motivó en el 2019, junto con la diputada Rosso y el diputado Selva, a presentar un proyecto de reglamentación del artículo 101. Así que después le paso los datos, los números, para que los atesore por si alguna crítica de las que ha escuchado le rompe el sueño por la noche, para que tenga usted y pueda conciliarlo. La verdad que pensaba al principio, el día de ayer, iba a hablar un poco de lo que fue el rol del CONICET, un poco de lo que fue el importantísimo rol de nuestras universidades nacionales, de nuestras orgullosas universidades nacionales públicas, de nuestro sistema público de salud, de la gestión que llevan adelante los médicos y los profesionales y técnicos del sistema de salud en Argentina, de lo importante que fue que por una de las primeras veces en Argentina que un gobierno, para enfrentar una crisis, convoque un comité de expertos, de lo importante que fue también poner a la producción nacional al servicio del país para enfrentar las crisis. Me acordaba al principio de la pandemia lo que fueron los respiradores, lo que fueron los test y ahora lo que es la vacunación. Y también recordaba, como decía el diputado Carro, que este año aprendimos que la ciencia y la tecnología no solamente son importantes como política de Estado para el desarrollo del país, sino que esta pandemia nos demostró que la ciencia y la tecnología como política de Estado fortalecen la democracia de nuestro país. Iba a hablar también un poco de lo que fue el desafío de afrontar una crisis como la de la pandemia sin poder acceder al crédito internacional, como sí lo hicieron muchos países del mundo, incluso de nuestra región, que no tuvieron la suerte que tuvo la Argentina de contar con un gobierno anterior a la pandemia que le endeudó, quitándole la posibilidad de enfrentar la crisis con el crédito internacional. Pero la verdad que después de escuchar algunos de los discursos de referentes de Cambiemos, que fueron un poco un extracto de lo que han hecho desde que comenzó la pandemia, un extracto de una manera de hacer política y que creo que nos acercamos, a medida que va acercándose la elección, a su máxima expresión de una forma de conceptualizar la política. Mire, licenciado, cuando empezó la pandemia, cuando la misma pandemia llegó a la Argentina, cuando veíamos la incertidumbre de las crisis que generaban sanitarias, económicas, sociales, pero principalmente humanas en diferentes países del mundo, principalmente en los países desarrollados, los veíamos que muchas veces tuvieron que reestructurar su estrategia frente a la pandemia. Yo pensaba, esta pandemia le puede dejar a la Argentina un gran aprendizaje. Esta pandemia está obligando a la política argentina a enfrentarla con un gran consenso entre las diferentes fuerzas políticas. Pensaba, cuando nos demos cuenta que logramos derrotar esta crisis de la pandemia mediante un gran acuerdo político, la Argentina y los sectores políticos, pero los argentinos en sí, van a aprender que el camino del desarrollo es el camino de los consensos, que abrazaríamos de una vez para siempre la política de los consensos en Argentina. Eso, por supuesto, que no sucedió. Esa foto de Axel, Alberto y Rodríguez Larreta, que caminaban juntos para enfrentar la pandemia, la verdad que duró muy poco y hoy la tenemos dentro de lo que son la historia argentina en los ciclos de ilusión y desencanto que muchas veces ha atravesado nuestro país. Pero ¿por qué no fue posible lograr esos consensos? No fueron posibles porque un sector de la política argentina creyó y cree que la pandemia es una oportunidad para capitalizar los costos propios que tiene la crisis social, la crisis económica, pero principalmente, y estamos viendo muy crudamente en estos tiempos, que quieren capitalizar también los costos humanos que tenía la pandemia, que tiene la pandemia. Hemos visto cómo hay sectores de la política argentina que parece que se deleitan sembrando el temor y la angustia en nuestra sociedad. Los hemos visto también actuar como agentes de la desinformación con respecto a medidas sanitarias. Hemos visto cómo también se ha dado una competencia entre los diferentes
sectores de la política argentina de un determinado espacio de este Congreso, en donde parece que hay una competencia que el que dice la frase más hiriente, la frase que desestabiliza más, la frase que genera más angustia en la población, es el que tiene más mérito político para integrar tal vez una lista para las próximas elecciones. Es un modelo de hacer política de un sector político de la Argentina. Es un modelo que durante esta pandemia inclusive generó muchos daños a intendentes y gobernadores de su propio espacio político que tienen la obligación y tuvieron la obligación de gestionar frente a una de las grandes crisis que ha vivido el mundo en los últimos tiempos. Vaya mi reconocimiento y permítame, licenciado, a todos los que tuvieron la responsabilidad de gestionar durante esta etapa de pandemia frente a una de las crisis mundiales más graves que ha vivido nuestro planeta. Para cerrar, licenciado, no le tema la crítica de los que tienen la filosofía que cuanto peor, mejor. No le tema a la crítica de los que creen que cuanto peor esté la pandemia en la Argentina, más rápido se olvida el gobierno de Cambiemos y las consecuencias sociales que trajo. No le tema a la crítica de aquellos que creen que cuanto peor esté la pandemia en Argentina, más posibilidades electorales tienen. Y por sobre todas las cosas, licenciado, le pido, no le tema a la crítica de aquellos dirigentes políticos que el último año y medio han estado tuiteando desde el living de su casa con todas las comodidades, mientras muchos argentinos se jugaron a gestionar una crisis humana, social y económica importante. Le pido, por favor, no renunciemos nunca a la vocación de generar los consensos para que la Argentina pueda reconstruirse y encaminarse hacia el desarrollo. Gracias. Gracias, diputado.